después de la Segunda Guerra Mundial en Alemania, antinazi, entonces pues ya sabrán, ¿no?, a lo que se enfrentó, pero, o a la realidad a la que, o bueno, los hechos, porque para él realidad era otra cosa, los hechos a los que se enfrentaba, y para él todos tenemos como estamos rotos o hechos pedacitos por tantas cosas feas que vemos, y para él cuando una obra de arte, ya sea literatura o la música, la pintura, lo que sea, nos transmite una belleza que es capaz de pegarnos tantito, de unir esos pedazos que vamos cargando por tanta cosa fea que hay, entonces ya es arte, ya cumplió su papel, aunque a lo mejor me regañaría por esa expresión, pero en ese sentido también este libro nos da esa sanación de que sí vemos cómo está esa parte de Tijuana, pero pues nos llega una tranquilidad también de saber que no es lo peor, que no están en la situación más baja o más terrible de una vida que se puede llevar. O sea, es lo mismo que había dicho, hay dos lados de todo, y eso perfectamente podemos estar pasando por el infierno en una casa pues grandísima y con 1000 cosas, y podemos estar pasando un infierno en la calle, o al contrario, ¿no? O sea, estar bien, y eso es una parte por la que también siento que es una novela que necesitamos todos leer, porque hay esa sanación. Gracias, qué bonito. Es una parte del capítulo que se llama Los niños de la Santa Cecilia. De los niños que vivían dentro del tapanco del mariachi en la placita Santa Cecilia, patrona de los músicos, Leodegario era el más atrevido, también era el más chaparrito de todos, moreno y cuadradito, con su carita mixteca, callado y siempre sonriendo. Habían levantado un pedazo del triplay con que estaba hecha la duela del tapanco donde se subían a tocar los músicos. Contaba con un entresuelo que formaba adentro un refugio cálido y perfecto, toda una habitación en la que cabían hasta 10 niños o más. Gario había ido a su casa después de más de un año de vagancia. Su padrastro nunca estaba y su madre estaba trabajando. Solo estaba Mino, su hermano, de unos 4 años, quien aún no hablaba porque siempre estaba solo. Se lo llevó y al fin niño se le perdió en pleno centro de la ciudad. Del lugar en que se quedó esperándolo, el parquecito del mercado de las artesanías, donde amaneció solo al día siguiente, comenzó a caminar en sentido opuesto al de la Plaza Santa Cecilia. Allí tarde o temprano hubiera encontrado a su hermano. Fue una de tantas noches en que 5 de los de la placita se fueron caminando hasta el mercado de las artesanías, junto al puente que da a la línea internacional con San Isidro, donde encontraron a los demás. Eran justamente 10. ¿Qué?, saludó el Chicali al encontrar al otro grupo de pequeños de entre 6 y 12 años. Era uno de los niños más grandes, de unos 11 años, moreno, de cara alargada y nariz aguileña. Tenía un aire pacífico que sabía aprovechar. Algo bien, dijo el chango señalando con un movimiento de cabeza hacia una oscura calle, a un lado del mercado. El chango era de la edad de Chicali, mulato de largos brazos e inquietos ojos grandes. Siempre se las arreglaba para tener el pelo corto. Este güey dice que si nos enjaulamos ahí en la esquina, arrebató el Chinola, quien mantenía siempre una actitud de suficiencia. No había alcanzado los 10 años, pero se consideraba de los más grandes y podía liderar en los periplos que realizaban para tumbar en los mercados con comida o andar cagando el palo, divirtiéndose a costillas de molestar gente. No era la primera vez que se enjaulaban, y por su menuda talla y agilidad, era una de las cosas que mejor se les daban. Los del puente preferían ese jale al del retinto, que era lo que más hacían los de la placita, dignos rivales de los cadeneros que se hospedaban en el Hotel Nelson, bajo la protección de la policía municipal. Los cadeneros siempre eran hombres fuertes y bien vestidos que operaban con toda impunidad arrebatando joyas a los turistas, pero estos aparentes rancheros vestidos de buchones tenían celos de los chiquillos, y cuando los veían los hostilizaban para que les dejaran el campo libre. ¿En dónde? ¿En los jugos?, quiso saber el chango. Todos escuchaban atentos, tenían hambre y frío, pero estaban acostumbrados. El bote iba descalzo y los zapatos de otros estaban destrozados.
Sus sombras se alargaban bajo la anémica luz de un farol al principio de la rampa del Puente México. Mientras, del otro lado de la vía rápida, en el cauce del río Tijuana, por la parte de adentro del bordo, se encendían las fogatas en las que cientos de deportados, homies, malandros o simples adictos formaban grupos para calentarse, curarse y compartir un mendrugo. No, pendejo, en los jugos no hay nada, en la relojería. El chango le decía la relojería a una joyería porque lo que le gustaba de allí eran los relojes. A veces se detenía a ver las joyerías en el centro, quería un reloj con extensible, todo de oro. No se puede. Allí junto está la caseta del velador del mercado y ya nos conoce. Bueno, a mí me conoce, Tercio Fortino, quien ocasionalmente visitaba al vigilante a ver qué. Mejor vámonos a la placita o al teniente a esperar al chirujito. Todos se quedaron en silencio evitando mirarse a los ojos. Tino había dicho una palabra de cobardía. Ante eso, unos se sintieron indecisos, otros impotentes, pero el chango quería su reloj. Pues cáiganle, yo me tiendo solo y con el que quiera. Gario, que había escuchado en silencio mientras se encontraba sentado en cuclillas, se puso de pie y avanzó entre todos con su sonrisa complaciente y su cuerpo cuadradito. Yo lo tumbo y ya. Órale, nos clavamos por la azotea, en la parte de adentro hay una ventila que da al baño. Los dos más chicos, Bote y Pollito, nos abren, los demás tiran la zorra. Pero va a sonar la alarma, advirtió el Sofía. Siempre están sonando, dijeron abriendo los brazos 2 o 3 al mismo tiempo. Acuérdate de la mueblería del Cuauhtémoc, siempre está sonando y nadie llega, nunca, argumentó el chango. Yo mero, reiteró Gario y avanzó ante las miradas respetuosas de los demás. Se dirigió al mercadito desapareciendo por el callejón. Todos voltearon a verse, algunos hicieron muecas, abrieron grandes bocas y ojos sacudiendo la mano cerca del rostro, pero todos reían en silencio, esto era algo grande. El chango ordenó, Sofía, brinca paro. Delgado, de rasgos finos y manos alargadas, el Sofía, que había ganado su apodo porque estaba enamorado de Sofía, una chamaquita florista del High Alive, se levantó sonriente, como si hubiera recibido un galardón, y caminó a cierta distancia de Gario. Mino hizo el intento de seguir a su hermano, pero no lo dejaron. Tú aquí nos esperas, le dijo el Bote, y el chiquillo se quedó sentado. Ahorita regresamos. Los otros 7 quedaron a la expectativa, en espera de que se les avisara que el jale estaba puesto. Cada uno de ellos sentía que iba a ser algo importante, algo bien, que era alguien importante. En la calleja oscura solo parpadeaba la luz intermitente de un televisor, dejando escapar sus fantasmas hacia la oscuridad que desembocaba en el jardincito del puente. Hubo ruidos secos, como golpes de madera, y después el silencio tragado por la oscuridad. Solo quedó el parpadeo de la televisión. En los extremos del jardincito y la calle de la joyería se distribuyeron los pequeños acoples para chiflar si pasaba algo. Mientras el chiquito Mino permanecía sentado, Gario y Sofía salieron del mercadito. Sus cuerpos eran parte de las penumbras. Con rostros inexpresivos y apenas visibles caminaron con sigilo. Chicali y el chango subieron al Bote y al Pollito, después treparon ellos y finalmente Gario y Sofía. Unos minutos más tarde comenzó a sonar la alarma, incansable, insistente, en medio de las oscuras calles donde solo se veían las sombras infantiles replegadas contra los muros. A los primeros rayos del sol, los 5 del jardín llegaron a un hotelucho y pidieron un cuarto. Tino extendió los billetes sobre el mostrador. No era la primera vez que él se quedaba allí. El administrador recibió y advirtió, no quiero desmadres, entregándoles la llave. Bueno, es una parte.